Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jean-Pierre Arias y hoy vamos a revisar el tema de lumbalgia. Este es el índice que he propuesto. Vamos a empezar por las generalidades. En primer lugar, la lumbalgia, o también denominado dolor lumbar, es una de las causas más comunes y más frecuentes de consulta médica. Y el tipo de dolor puede ser clasificado en mecánico o radicular, siendo la mayor parte de las causas de dolor tipo mecánico. Por otra parte, entre el 70 y 90% de los casos van a ser autolimitados, es decir, van a ser de causa benigna. Y por lo general van a presentar mejoría en las siguientes 6 semanas a 6 meses. Y solo un pequeño grupo van a ser enfermedades ya mucho más graves. También se puede clasificar en la lumbalgia según el tiempo de aparición. Una lumbalgia aguda es aquella que dura menos de 4 semanas, una lumbalgia subaguda que dura entre 4 semanas a 3 meses y una lumbalgia crónica aquella que dura más de 3 meses de evolución. En cuanto a las etiologías, como se podrán dar cuenta, son un amplio grupo de enfermedades, ya que la lumbalgia no es una enfermedad sino es solo un síntoma de un proceso subyacente. Entonces pueden ser divididas a grandes grupos como en un problema primario, enfermedades sistémicas o un dolor de tipo referido. De las más comunes, las más frecuentes que ustedes tienen que conocer es la famosa contractura o distensión lumbosacra. Este tipo, o mejor dicho, esta entidad será aproximadamente el 60, 70 hasta el 80% de los casos que vengan por un dolor lumbar. Por eso está como una estrella, para que recuerden que esta es la etiología más frecuente. Luego tenemos otras condiciones que vamos a ir revisando. Las más importantes son espondilosis, una herniación del discal, anormalidades anatómicas, escoliosis, espondilolistesis, estenosis del calar lumbar, alguna fractura, enfermedades sistémicas como por ejemplo un absceso epidural, una osteomielitis vertebral, metástasis por cáncer, una metástasis ósea vertebral, carcinomatosis leptomeningia, un dolor inflamatorio a la cabeza, la espondilitis anquilosante, o simplemente un dolor referido de otro órgano, como por ejemplo a nivel vascular una disección de aorta, un aneurisma aórtico, en el páncreas una pancreatitis, un pseudoquiste, a nivel renal una pielonefritis, un absceso, o una hemorragia retroperitoneal, y así podría seguir detallando muchas más causas. Y las que están en color rojo son al menos las que ustedes deberían de conocer. Ya iremos detallando las enfermedades más frecuentes conforme avance la presentación. Entonces, lo primero que tienen que conocer es qué hacer o qué preguntar cuando viene un paciente con dolor lumbar a la consulta médica. Entonces tienen que tener siempre estas características de acá, no se les puede pasar por alto. Porque como se podrán dar cuenta y como han visto en la diapositiva anterior, el dolor lumbar es solo un síntoma de un gran grupo de enfermedades. Entonces tenemos que hacer la disquisición diagnóstica y aproximarnos según lo que vayamos preguntando. Lo primero es describir el dolor. Si es un dolor leve, un dolor moderado, un dolor severo, un dolor grave, etcétera, etcétera. ¿En qué momento aparece el dolor? Si aparece en la mañana, en la tarde, aparece en las noches. En las noches ya, por ejemplo, es un dolor y ya es un signo de alarma, porque normalmente los dolores deberían aparecer durante el día. Si es que el dolor se irradia, es decir, se va hacia algún otro lado de la espalda, por ejemplo, a las piernas, a los muslos, a los glúteos, al abdomen, entre otras. También preguntar por factores agravantes, aliviantes, por ejemplo, si el dolor mejora con el reposo, empeora con el reposo, mejora al sentarse, mejora al pararse. Todas esas características sí o sí deberían preguntarse en la anamnesis. Lo otro es que si hay afectación neurológica, es decir, si el dolor lumbar se acompaña de déficit motor, por ejemplo, dificultad o disminución de la fuerza motora, parestesias en miembros inferiores, si afecta, por ejemplo, la función urinaria, la función digestiva, que puede causar incontinencia urinaria digestiva, entre otras. Factores de riesgo puede ser preguntar la edad. No es lo mismo un dolor lumbar en un paciente de 20 años que en un paciente de 70 años, importante. La ocupación, si por ejemplo el paciente carga peso, un obrero de construcción, por ejemplo, entre otras. El IMC, preguntar importante por un paciente obeso, tiene más riesgo de hacer dolor lumbar. Evaluar otros antecedentes importantes, por ejemplo, alguna infección reciente, historia de cáncer, si el paciente tiene osteoporosis, alguna otra fractura previa, trastornos metabólicos endocrinos o alguna cirugía de la médula espinal. Como se podrán dar cuenta, todas esas condiciones y eventos deben preguntarse para poder hacer una buena aproximación del dolor lumbar. De aquí, esta diapositiva es muy pero muy importante. Las famosas banderas rojas o red flags. Es decir, si yo en la consulta médica encuentro que mi paciente tiene alguna de estas características, automáticamente ese dolor lumbar se convierte
en un dolor lumbar que hay que buscar alguna enfermedad grave subyacente. Si es un paciente mayor de 50 años que debuta con dolor lumbar, si tiene síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, se cansa, hay una pérdida de peso, si tiene un antecedente de cáncer, si el dolor, por ejemplo, como les digo, es a predominio nocturno, si ha tenido una infección sobre todo de partes blandas o una infección urinaria que pueda estar influenciando en el dolor lumbar, la inmunosupresión, por ejemplo, si el paciente ha usado por mucho tiempo corticoides, también te puede bajar las defensas, haber usado drogas endovenosas, ya que puede ser una puerta de entrada para bacterias, o si el paciente no ha mejorado a pesar del tratamiento inicial. Cualquiera de estas características nos deben hacer sospechar que no es un dolor simple y ameritaría una mayor evaluación, más exhaustiva y detallada, para descartar, como se dice acá, una patología grave subyacente. Importante que tengan eso presente. Entonces, yendo ahora sí con las causas más comunes y que deberían conocer, vamos con la más importante. De toda la presentación de toda la clase, esta es la diapositiva más importante, porque es, como les dije, la causa número 1 de dolor lumbar que llega a la consulta médica, que es la famosa distensión lumbosacra, en inglés strain. Y pues básicamente se produce porque hay un problema muscular o ligamentoso secundario a una actividad física extenuante. Lo más común es, por ejemplo, un obrero de construcción, algún estibador, algún oficio o alguien o alguna otra persona que está cargando un peso excesivo que genera un dolor en la espalda baja. Puede aparecer a cualquier edad y típicamente el dolor puede irradiarse a las nalgas o al nivel de los muslos posteriores. El dolor suele empeorar con la actividad o cuando el paciente se quiere doblar, se quiere flexionar. Y normalmente cuando está el paciente en reposo debe mejorar el dolor. Eso es lo típico de una contracción muscular a nivel lumbar. Al examen físico, obviamente va a haber dolor en la región lumbrosacra, pero sobre todo en el área paravertebral. Es decir, acá tengo la espalda, aquí en el centro está la columna y en estas áreas, las paravertebrales, es donde generalmente estará el dolor. Puede haber una ligera disminución del rango de movimiento, pero lo más importante acá es que la exploración neurológica va a estar normal. Es decir, no va a tener déficit sensitivo, no va a tener déficit motor, etc. Como es un dolor autolimitado, no se le debería pedir ninguna imagen de rutina y es algo que muchas veces trae confusión, ya que los pacientes a veces quieren algún análisis, algún examen de imagen, pero como ven acá, no es necesario pedir ningún examen. El diagnóstico es clínico y el tratamiento, como es una enfermedad autolimitada, es básicamente hacer reposo relativo, como dice acá, no absoluto, sino relativo, es decir, el paciente tiene que mantener cierto grado de actividad física, porque también mantener un reposo absoluto es malo. Y se puede tratar con antiinflamatorios como los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, entre otros, y relajantes musculares como por ejemplo la orfenadrina. Con eso debería ser más que suficiente para que el paciente mejore su dolor. Entonces vamos con una pregunta. Ven que acá tienen un hombre de 44 años, que es un trabajador de construcción, como le dije, muy importante siempre preguntar el oficio, y consulta porque tiene un dolor lumbar de 2 semanas de evolución, o sea, es una lumbalgia aguda. Nos dicen que hace 2 años tuvo un proceso similar. Se trata de un dolor que no es irradiado y que mejora con el reposo. Ya hasta ahí nos están dando datos de benignidad. No se irradia, el dolor no es nocturno, mejora con el reposo, no hay déficit motor, no hay alteraciones sensitivas y bueno, nos dan este signo de la SEGE, que eso lo vamos a ver más adelante, que esta prueba es negativa. Es decir, por ningún lado hay afectación neurológica. Con todo esto y por el contexto del paciente de que es un trabajador de construcción, probablemente estemos ante un strain, ¿verdad? La causa más común, una distensión lumbosacra. En estos casos, como le dije, ¿qué prueba complementaria sería la más pertinente? Y pues aquí la pregunta era para confundir. Si ustedes sabían que acá no hay ningún dato de alarma porque no hay ningún red flag, pues automáticamente la respuesta sería ninguna. Ninguna prueba adicional, ya que se trata de la causa más común de dolor lumbar. Bien, ahora sí vamos a pasar con la segunda patología que ustedes deben conocer sí o sí, porque es muy preguntada y también suele venir con relativa frecuencia a la consulta médica, que es la famosa hernia discal a nivel lumbosacro. Entre los factores de riesgo para desarrollar una hernia, pues está pacientes obesos, pacientes con tabaquismo, pacientes que cargan mucho peso. Y el dolor de una hernia discal, pues es un dolor que se irradia a miembro inferior.
es la famosa ciática. Los pacientes dicen me duele la ciática. Es justamente eso, ¿no? El dolor irradiado a una pierna por compresión de los nervios. Y suele empeorar cuando se sienta y mejora con la extensión de la columna lumbar. Este dato también es muy pero muy importante. Al examen físico, como estamos hablando ya de un problema donde hay una compresión de una raíz nerviosa, sí va a haber alteración de la sensibilidad y la función motora, que va a depender de qué raíz esté afectada, y también va a haber una alteración de los reflejos osteotendinosos, ya sea patelar o aquiliano, que igualmente va a depender de la raíz afectada. Y va a haber este típico signo que siempre se enseña cuando se estudia el tema de lumbalgia, que es el signo de la SEC, que va a estar positivo en el miembro afectado. A la prueba de imagen, el gol estándar para confirmar el diagnóstico de una hernia es una resonancia magnética, pero no siempre va a ser necesario pedir este examen. Solo se va a pedir una prueba de imagen si es que el paciente tiene un déficit neurológico muy severo o se sospecha de algún diagnóstico alterno, un absceso, una malignidad, o no hay una mejoría del tratamiento médico. Eso es lo más relevante. Entonces, cuando el paciente se sospecha de una hernia, el diagnóstico sigue siendo clínico por el examen físico de acá. Entonces, finalmente el tratamiento en la mayoría de casos va a ser conservador, igual que una contracción o una distensión lumbosacra. Va a ser reposo y analgésicos con antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, como el tratamiento no varía entre uno y otro, pues no es necesario pedir una prueba de imagen. Pero si ya, como le digo, el paciente se complica, no hay mejoría, el déficit es muy marcado o es incapacitante para realizar sus actividades, se puede pedir la resonancia magnética para confirmar el diagnóstico y, en última instancia, realizar una cirugía que vendría a ser la disectomía, es decir, la extracción de la hernia discal. Ahora, esto es importante porque acá hay mucha semiología, entonces para eso vamos a recordar un poco de la anatomía de una hernia. Primero, dos conceptos básicos. Radiculopatía. Cuando ustedes lean el tema de radiculopatía, cuando lean este término, se refiere a una compresión de una raíz nerviosa. Y cuando lean el término mielopatía, se refiere a una compresión directa de la médula espinal. Esta mielopatía no lo vamos a ver ahora en patología lumbosacra, sino nos vamos a enfocar en lo que es la radiculopatía. Finalmente, que recuerden que la hernia es un desplazamiento del disco intervertebral. Y puede haber distintos tipos de hernia. Las más importantes que ustedes tienen que conocer son la hernia posterolateral y la hernia foraminal para el tema de patología lumbar. Y a nivel lumbar, de las dos, la posterolateral y la foraminal, la más común va a ser la hernia posterolateral. Entonces, en resumen, a nivel lumbar hay dos tipos de hernia, las más importantes, la posterolateral y la foraminal. Y la más común va a ser la posterolateral. Lo otro, ¿cómo denominar a las hernias? Es decir, ustedes saben que tienen toda su columna vertebral, desde las vértebras cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Entonces, cuando vean la numeración de las vértebras, por debajo de T1, la raíz que recibe el nombre de la vértebra va a ser la raíz que sale va a recibir el nombre de la vértebra de arriba. Entonces, para que ustedes me entiendan, cuando yo tengo acá, por ejemplo, dos vértebras, L4 y L5, por aquí va a salir una raíz nerviosa, ¿verdad? Esta raíz de acá. Lo voy a poner de otro color para que se entienda. Acá tengo una raíz nerviosa que está saliendo entre ambas vértebras. Entonces, esa raíz nerviosa va a denominarse como la vértebra que está arriba. Es decir, esta sería la raíz L4. Como ven acá, raíz L4. A eso quería referirse este concepto. Entre L4 y L5 va a salir la raíz L4. Otro ejemplo, ¿no? Yo tengo acá L5 y S1. Entonces, la raíz que salga a ese nivel va a ser la raíz L5. ¿Sí? Para que termine de entenderse la idea. Bien. Ahora, vamos complicándonos un poco más. Cuando yo hablo de los dos tipos de hernia, la posterolateral y la foraminal, va a haber acá una cierta consideración y una aclaración para que no se confundan. Como pueden ver acá en la imagen de la derecha, acá tengo los dos tipos de hernia. En el lado izquierdo tengo una hernia foraminal y en el lado derecho tengo una hernia posterolateral. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿O por qué es relevante hacer la distinción entre uno y otro? Porque la hernia posterolateral va a estar comprimiendo la raíz que sale por debajo, o sea, por el espacio inferior. Es decir, vamos a ponerle otro color. Si yo tengo acá mi vértebra L4 y mi vértebra L5, la hernia posterolateral va a estar comprimiendo la raíz de abajo, es decir,
va a estar comprimiendo esta raíz, que es la raíz L, la raíz L5. Acá está, la raíz L5. ¿Entienden? En cambio, en una hernia foraminal va a estar comprimiendo la raíz del mismo nivel. Por ejemplo, acá es una hernia foraminal. Y va a estar comprimiendo la raíz L4, o sea, la raíz del mismo nivel. Entonces, para que ustedes me entiendan, si yo tengo una hernia foraminal, vamos a poner acá, con el mismo ejemplo de la imagen. Si tengo una hernia foraminal L4, L5, se va a estar comprimiendo la raíz L4. Pero si yo tengo una hernia posterolateral, igual, mismo nivel, L4, L5, como le dije, va a estar comprimiendo la raíz de abajo. Por lo tanto, la afectada va a ser la raíz L5. ¿Entienden? Ambos son hernias, ambos están en el mismo nivel, pero la raíz que afecta va a ser diferente. Por eso es importante hacer la diferenciación entre uno y otra. Si no les pusieran nada en el ejercicio o en la pregunta, acuérdense que la más común es la hernia posterolateral, o sea, esta de acá. Bien, importante que tengan eso presente. Lo otro es recordar el examen físico de una radiculopatía, es decir, cuando hay la compresión de una raíz nerviosa a nivel lumbar, van a haber algunos signos en el examen físico que van a orientarnos a diferenciar si es un dolor de tipo radicular o mecánico, que son los de acá. De lejos, el que siempre se enseña y el más importante es el signo de la SEC, o la SEG, que es el paciente se pone en decúbito supino, es decir, se está echado, y se eleva de manera pasiva la pierna, que se sospeche que está presente la radiculopatía. Normalmente se tiene que elevar entre 30 y 60 grados, no más. Y si se genera un dolor por debajo de la rodilla, es decir, hay un dolor irradiado por debajo de la rodilla, es positiva la maniobra. En inglés también lo van a encontrar como una maniobra de elevación de la pierna recta, ¿no? Un straight leg test. En inglés, traducido al español, sería maniobra de elevación straight raise leg. Elevación de la pierna recta. Ese es el signo de la SEC. El signo de Bragard es un signo que se va a realizar luego de que, si el paciente tiene un LASEK positivo, se puede realizar el signo de Bragard. Y una vez que el paciente ya tiene la pierna levantada, se baja un poco la pierna hasta que desaparezca el dolor. Entonces, una vez que desaparece, se realiza una dorsiflexión del pie. Y si el paciente reproduce el mismo tipo de dolor, se considera igual positivo el signo de Bragard. Si se dan cuenta, el Bragard es complementario al LASEK. Acá en la última imagen, acá tenemos un pseudo LASEK. ¿Eso qué quiere decir? Si el paciente eleva su pierna más allá de los, depende de la bibliografía lo que pongan, pero más allá de los 45 o 60 grados, va a haber una distensión de los músculos que están atrás, que son los isquiotibiales, y puede haber dolor. Pero no hay un dolor por una radiculopatía, sino hay un dolor justamente porque se están estirando demasiado estos músculos. Por lo cual esta prueba es un pseudo LASEK porque no es el signo como tal, sino es una confusión, para que lo tengan presente. Y finalmente tenemos este signo que es mucho menos conocido, que es el signo de Weissermann, o también denominado LASEK invertido, en el cual el paciente ya se pone boca abajo. Acá no tengo una imagen, pero el paciente se pone boca abajo y lo que hacen es flexionar esta rodilla. Se flexiona la rodilla como si fuera un LASEK, pero hacia atrás. Y si hay un dolor en la cara anterior del muslo, se considera positiva. ¿Por qué es útil esta prueba? Porque permite diferenciar sobre todo raíces lumbares altas como L3, L4. En cambio estas de acá sobre todo es para L5, raíces mucho más inferiores. Ahora, esta imagen de acá, cada vez que ustedes repasen la semiología o los signos clínicos del examen físico, siempre es bueno que vean qué signos tienen utilidad según la evidencia científica. Esta imagen de acá ha sido sacada de un libro denominado el McGee, que es un libro que te dice qué signos clínicos son los más útiles en la consulta médica. Y pues esto es un poco de estadística, no quiero marearlo, simplemente acuérdense que acá estamos evaluando un concepto que es el Likelihood Radio, o también denominado LR, que puede ser positivo y negativo. Entonces, para no marearlos, simplemente cada vez que tengan un LR que sea muy positivo, aumenta la probabilidad de que el paciente tenga dicha patología, en este caso una radiculopatía lumbosacra. Y si es un Likelihood Radio negativo, lo va disminuyendo la probabilidad. Eso a grandes rasgos. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos a la maniobra de LASEK, que es esto, ¿no? La elevación de la pierna recta.
que tiene un likelihood más o menos entre 3 y 4, o sea, es moderadamente positivo. Y tenemos un LR negativo, que es menor a 0.4 aproximadamente, que pues disminuye la probabilidad de desarrollar una hernia. Por eso pues la prueba de la SEC es importante, porque tiene valor y tiene evidencia científica. Y bueno, acá tenemos otros signos adicionales que pues no voy a entrar mucho en detalle. Bien, esto está bien. Ahora vamos a ver con el tema de las raíces. Ya hemos repasado el signo de la SEC, ya hemos repasado los signos que tienen evidencia científica. Ahora vamos a repasar raíz por raíz de las más importantes. Las tres más importantes que ustedes deben de conocer: la L4, la L5 y la S1. Entonces, la raíz L4, en primer lugar vamos a repasar cada raíz, su déficit sensitivo, su déficit motor y su reflejo afectado. Y aquí, como pueden ver, tienen una imagen de cada tipo de raíz. Vamos empezando con la L4, la más superior. Si se dan cuenta, acá el L4 pues inerva la parte sensitiva de la región anterior del muslo y la cara medial de la pierna, o sea, va haciendo esta trayectoria. Entonces, cuando hay una compresión de la raíz L4, toda esa cara va a haber una disminución sensitiva. Y a su vez, la raíz L4 se encarga de la extensión de la rodilla. ¿Por qué? Porque está inervando el cuádriceps. Entonces, si hay una afectación de la raíz, el paciente no va a poder extender la rodilla. Y como pueden ver, el reflejo que se va a afectar en un déficit de L4 es el reflejo rotuliano. Y finalmente, las dos más preguntadas son la L5 y la S1. La L5, como se podrán dar cuenta, inerva. Si el L4 inervaba la cara medial, el L5 inerva la cara lateral y el dorso del pie. Importante. Entonces va a haber un déficit sensitivo a nivel de esta zona. Y también va a generar en la parte motora la dorsiflexión del pie. Es decir, que el paciente le pueda levantar el pie. Y la extensión del dedo gordo. Es por eso que, como pueden ver acá en la imagen de abajo, cuando se afecta el L5, el paciente no puede extender el dedo gordo ni puede hacer una dorsiflexión. Y en L5 es importante que algo que recuerden, que no se va a afectar ningún reflejo osteotendinoso. Y finalmente, en la radiculopatía S1, la S1 es ya en la cara posterior. Si se dan cuenta, sobre todo es a nivel posterior. Se va a estar afectando la cara posterior de la pierna, del muslo, el borde lateral del pie y la planta del pie, o sea, la parte inferior. Y si en L5 estaba afectado la dorsiflexión, en S1 está afectado lo opuesto, la flexión plantar. Es decir, el paciente, como pueden ver lo que estoy acá encerrando, no puede bajar el pie. Y por lo tanto, cuando se le pide que camine en puntillas, como ven acá, el S1 en puntillas tampoco va a poder realizarlo adecuadamente. Y el S1 va también, si se afecta esta raíz, va a comprometer el reflejo aquiliano. O sea, el reflejo que se hace en la parte del tobillo. Importante que ustedes sepan cada característica de cada hernia, porque suelen preguntarlo en los exámenes, en las diferentes evaluaciones. Entonces vamos con una pregunta. Tenemos acá a un hombre de 42 años que acude a urgencias porque tiene un dolor de 3 días de evolución, ¿ok? Y ya nos dan acá una zona, ¿verdad? La cara anterior del muslo, de tipo lancinante. Pues el dolor inició tras tener un mal gesto en flexión de la columna, presentó primero lumbalgia y se irradió el dolor. Irradiación del dolor. Tiene un LASEK invertido positivo y un reflejo osteotendinoso rotuliano disminuido. Y no hay déficit motor. Ok, bueno, acá es una pregunta, si se dan cuenta, un poco más compleja, mucho más amplia. Nos dicen que por un lado el déficit sensitivo está en la cara anterior del muslo. Ya saben que eso orientaba más a una hernia L4. ¿Y qué más nos orienta este tipo de hernia? Un LASEK invertido. Recuérdense que el LASEK invertido también se llamaba el signo de Weissermann. El signo de Weissermann era más útil para raíces lumbares altas como L3, L4. Y también está afectado el reflejo rotuliano. El reflejo rotuliano era típico de L4. Entonces, con todo eso podemos decir que tenemos una compresión de la raíz L4. Lo siguiente que nos preguntan es ¿qué hernia? ¿A qué nivel está, no? Bueno, todos son L4, L5, ¿no? L4, L5. Entonces vamos descartando. Hernia discal L4, L5 con clínica encía montar, pues no tiene. Hernia discal L4, L5 foraminal derecha y se comprime la raíz L4. Bien, esta vendría a ser la clave correcta. Como le dije, solo conociendo la clínica podemos ya orientar al tipo de
al tipo de raíz que está afectada. L5 no es, y meralgia parestésica derecha pues es otra entidad que en este caso no apoya el diagnóstico. Bien, entonces acá una vez más resaltando lo que ya les he mencionado, y aquí la clave vendría a ser la B. Y si se dan cuenta, acá tenemos una hernia foraminal, ¿verdad? Recuerden cuando vimos el tema de las hernias, que cuando hablamos de foraminal afecta al mismo nivel de raíz, o sea, la L4. Si hubiera dicho una hernia posterolateral, o sea, tendría que haber afectado la raíz L5. Entonces, por eso acá también la clave C era incorrecta. Bien, eso es en cuanto al tema de hernia discal. Las dos primeras patologías, la distensión lumbosacra y la hernia, son los que sí o sí deben de conocer y deben de manejar. Y vamos a ir terminando con algunas otras patologías menos frecuentes, pero que suelen a veces preguntarse, como la estenosis del canal lumbar. La estenosis es un estrechamiento progresivo del canal vertebral y puede tener tres tipos de causas. La más común degenerativa, que puede ser una espondilolistesis, puede ser por artrosis, entre otras, a nivel congénito, o puede ser ocasionada por traumatismos, tumores. La misma hernia discal puede comprometer y puede causar estenosis, entre otras. Igual presenta un dolor que sobre todo es más frecuente o más común en la pierna y puede irradiarse tanto a nalgas o muslos. Bueno, esto no es tan indicativo de algo. Lo más importante de un dolor de estenosis lumbar es la claudicación neurógena. Es decir, es un dolor en miembros inferiores que va a empeorar cuando el paciente camina o cuando está de pie de manera prolongada. Y algo característico de esto es que el paciente cuando flexiona la columna o cuando se sienta, el dolor mejora. Eso es típico y muy sugerente de una claudicación neurógena. El examen físico puede haber cierta alteración de la sensibilidad y la función motora, y como el paciente tiene un problema para caminar, puede tener un signo de Romberg positivo, que esto recuerden que es más orienta más a un concepto de ataxia, ¿no? Que es una pérdida del equilibrio. La prueba de imagen para diagnosticar una estenosis del canal lumbar es la resonancia magnética, y el tratamiento, igual que el resto, es inicialmente conservador, con reposo relativo y antiinflamatorios. Si es muy grave, si no mejora con el tratamiento inicial, la cirugía se llama laminectomía. Aquí está lo más importante de la estenosis lumbar, que es el examen físico, sobre todo lo que digo que es la claudicación neurógena. Y adopta clásicamente un signo, que es el signo del carrito de supermercado. Es decir, el paciente, como pueden ver acá, se flexiona como si estuviera cogiendo un carrito de compras. Es decir, flexiona la columna lumbar. ¿Por qué? Porque eso mejora el dolor. Cuando se sienta, flexiona. En cambio, cuando se estira, como acá en la imagen de la derecha, al estirarse, el dolor empeora con la extensión. ¿Eso por qué? Porque cuando se extiende, se comprime mucho más la estenosis. Y eso incapacita y aumenta el dolor. El diagnóstico diferencial de esta entidad es la claudicación vascular. Es decir, cuando tenemos un paciente con enfermedad arterial periférica de los miembros inferiores, ya que el paciente con esta patología también puede tener dolor al caminar. Pero como les dije, cuando tenemos presentes estas características, es muy sugerente ya de una claudicación neurógena. Una de las causas de la estenosis lumbar, como vimos en las diapositivas anteriores, era la espondilolistesis. Y de repente, para no confundirlos, es que estoy acá poniendo cuál es la definición. La espondilolistesis no es más que el desplazamiento hacia adelante de una vértebra sobre otra inferior. Es decir, acá yo tengo una vértebra y esta vértebra se va para adelante con respecto a la vértebra inferior, como pueden ver acá. Se va hacia adelante sobre las vértebras inferiores. Y la etiología puede ser pues traumática, puede ser por una contusión, algún traumatismo importante, puede ser degenerativo en adultos mayores, o puede ser, por ejemplo, la espondilólisis, que es en jóvenes. ¿Qué es la espondilólisis? Es una fractura de esta zona que se llama la pars interauricular, que permite un desplazamiento de la columna, o en específico de la vértebra, hacia adelante. La espondilólisis, como le dije, fractura de la pars interauricularis. Pues no es tan relevante conocer muchos más detalles. La espondilolistesis tiene una clasificación por tipos, pero pues ahora no es relevante mencionarla. Entonces, para ver un caso clínico de esta patología, tenemos un hombre de 80 años que refiere que hace 9 meses tiene un dolor intermitente en piernas y parestesias que aparecen después de caminar 100 a 200 metros. Entonces es un dolor al caminar. Dolor al caminar. Los síntomas comienzan en la zona distales de los miembros inferiores, van a los glúteos y se acompañan del dolor lumbar. Como le dije, era un dolor en pierna
Dolor en pierna que se irradia a muslos y glúteos. Eso era algo típico también de una estenosis lumbar. Los episodios son más frecuentes cuando camina cuesta abajo que cuesta arriba. ¿Por qué? Porque cuando caminas cuesta abajo, por lo general estás más flexionado tu espalda. Y se alivia al sentarse. Algo típico, o ponerse en cuclillas. Algo típico de el dolor de espalda, de una estenosis lumbar. O cuando se flexiona, ¿no? Lo mismo. Perdón, quiero hacer acá una corrección. Cuando caminas, por lo general estás con la espalda extendida. Por eso duele más. Cuando se flexiona, mejora. Y nos dicen que la exploración neurológica es normal. Y nos preguntan por todo eso cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable. Aquí la clave vendría a ser la C. La estenosis del canal lumbar. Por todos los datos que les he mencionado. Una hernia discal pues poco común porque dice que no tiene una exploración neurológica importante. Arteria ilíaca es un tema vascular, no viene al caso ahora. Y una fractura vertebral lumbar pues no nos dice ningún dato de osteoporosis o un dolor constante. Y también acá algo muy característico es el tema de la descripción del dolor. Entonces, como se podrán dar cuenta, la mayor cantidad de casos salen conociendo la clínica y cómo es el dolor lumbar en ciertas patologías. Y vamos a ir terminando con una patología inflamatoria que es la espondilitis anquilosante. Este tema por lo general se repasa en el capítulo de reumatología, pero como también tiene un componente lumbar, lo estamos poniendo acá. Es una enfermedad inflamatoria del esqueleto axial. Es más común en varones, ojo, es una de las pocas enfermedades autoinmunes que es más común en varones y suele aparecer en adultos jóvenes, entre adolescentes de 15 años y adultos jóvenes de 40. Es un dolor que empieza por la mañana, que se acompaña de rigidez matutina y que suele mejorar con el movimiento. Y acá hay algo muy importante, es un dolor de tipo nocturno. Es un dolor que empeora en las noches, que no deja dormir al paciente. Entonces, un dolor nocturno ya no es algo normal. Tiene manifestaciones articulares como por ejemplo entesitis, inflamación de los tendones, dactilitis, una inflamación de los dedos. Manifestaciones extraarticulares, esto también es signo de alarma, ¿no? Si tiene una uveitis, afectación ocular, afectación pulmonar, afectación gastrointestinal, entre otras. Al examen físico, pues por un lado va a haber una sensibilidad en la articulación sacroiliaca, porque en este caso hay una sacroileitis, y la movilidad espinal va a estar reducida. Esto lo iremos viendo en unos segundos. Y el diagnóstico igual se hace con una resonancia magnética, se pide una radiografía de la articulación sacroiliaca y de la columna. Se pueden ver los sindesmofitos, que es la unión de las vértebras, se van fibrosando y puede haber una columna vertebral en espina de bambú, que es un hallazgo radiológico característico. Obviamente, como es una enfermedad inflamatoria, hay una elevación de reactantes de fase aguda, PCR, BCG, y por lo general es una espondiloartropatía que es HLA-B27 positivo. Como le dije, este es más un tema reumatológico, pero pues acá es importante mencionarlo. En cuanto al examen físico, estos test de acá no son específicos para la espondilitis anquilosante, sino para todas las espondiloartropatías. Pero pues como lo estamos viendo acá con este tema, por eso acá lo menciono. Tenemos dos, el test de Faber o también denominado test de Patrick. Test de Faber o también denominado test de Patrick. Y el test de Schober. El test de Faber, pues Faber es un acrónimo para mencionar lo que hace la maniobra. Primero se flexiona, se abduce y se rota externamente la cadera. Como pueden ver, adopta esta posición, como un número 4. Es decir, al paciente se le hace flexionar la rodilla, que está encima de la rodilla contralateral. El pie encima de la rodilla contralateral. Y el examinador hace una presión hacia abajo, sobre la rodilla flexionada. Si hay dolor en la región glútea o en la región sacroiliaca posterior, o sea, todo en la parte de atrás, es la prueba positiva para una sacroileitis, o sea, una inflamación de la articulación sacroiliaca. Es el famoso test de Faber o también test de Patrick. Y el test de Schober es un test que valora la movilidad de la columna lumbar. Yo pongo al paciente de pie y le hago le marco un punto a nivel de L5, que por lo general es la unión de las espinas ilíacas anterosuperiores, y le hago otro punto 10 centímetros más arriba. Y luego le pido al paciente que flexione el tronco con las rodillas extendidas. Normalmente en un paciente sano debería haber un aumento, por lo general más de 5 centímetros, cuando se flexiona entre esa distancia. Ahora, la prueba se considera positiva si es que el incremento es menor de 4 centímetros. O sea, si en vez de 10 centímetros, por ejemplo, haya pasado solo a 12 o a 13 centímetros. Ahí hay una reducción de la movilidad espinal. O sea, la columna se está fibrosando. Por eso no puede agacharse mucho. Entonces, en esos casos, el test se considera
positivo. Y bien, vamos a ir terminando con esta pregunta. Como se podrán dar cuenta, tenemos acá un varón de 28 años que consulta por dolor lumbar de 6 meses de evolución. Lo primero, un paciente de 28 años es un paciente joven. ¿Por qué tendría un dolor lumbar de medio año? El dolor ha sido insidioso, empeora por la noche. Acá ya tenemos varios signos de alarma, ¿verdad? Dolor lumbar en un paciente joven, que es a predominio nocturno. Mejora con la actividad física, tiene rigidez matutina. No debería tener un dolor rigidez matutina. Y en la exploración hay una limitación de la movilidad lumbar, o sea, el test de Schober. Y en la analítica destaca una elevación del PCR, ¿no? Tampoco, un problema lumbar simple no debería tener el reactante de fase aguda alto. Y nos preguntan cuál de los siguientes hallazgos esperaría encontrar. Claudicación neurógena, eso ya saben que es para estenosis lumbar. Sacroileitis, eso sí va con una espondiloartropatía, una inflamación de la articulación sacroiliaca. Dolor que empeora con el ejercicio, no, como estamos viendo inclusive en el enunciado dicen que mejora. Y un signo de la C que es para una radiculopatía, una posible hernia discal, que tampoco nos orienta el diagnóstico. Por todo ello, la clave acá vendría a ser la letra B. Bien, entonces, esta ha sido la última patología. Espero que les haya servido el repaso. Aquí tienen la bibliografía que he empleado. Cualquier duda, sean libres de escribirme en los comentarios. Muchas gracias.